A ver si conecta esta vez. Ah, esta vez iba a conectar este desgraciado. Bueno, yo creo que ahora sí estamos ahí en el... Ah, sí, ya estamos al aire. Hola, buenas noches. ¿Cómo están a todas las personas que se están uniendo a un nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis? Donde ya venimos aproximadamente hace unos 3 meses reflexionando el texto de Reimaginar la Psicología, este texto de Jane Hillman. Bueno, una obra que realmente suscita muchas críticas, para otros muchos halagos, para muchos junguianos a lo mejor una ofensa frente al desarrollo que ha tenido la psicología analítica, porque en este texto Hillman es muy desafiante con muchos de los conceptos propuestos por Jung y seguido por muchos de sus discípulos. Entonces Hillman lleva la psicología a un plano mucho más elevado, por decirlo de cierta forma, es decir, donde intenta ya deshumanizar un poco la psicología y llevarla al alma misma, como ella misma se entiende, llevar la psicología más como a esta connotación politeísta, más que el monoteísmo y el monocentrismo que maneja Jung del sí mismo. Entonces, mientras que en Jung había que buscar la integración y compensarse, etcétera, etcétera, en Hillman, en este texto, se lleva eso por delante a la hora de que el alma es fracturación, fragmentación, es patología, es personificaciones, pero que no están al servicio del humano, sino que nosotros estamos al servicio de todo ese proceso como tal que se nos impone y se va desplegando de una manera muy imaginal, donde ya hemos tratado en el primer momento lo que fue uno de los primeros conceptos o imágenes, como me gusta decir a mí, es el concepto de personificar. Vamos ya en esta segunda imagen o concepto que venimos reflexionando, que es el concepto de patologizar, donde Hillman nos habla un poco y nos adentra sobre la importancia de la patologización para el alma, que mientras la psicología científica positivista y el humanismo y el espiritualismo tal y como se conocen rehúsan, reniegan, y el mismo Jung también lo hace porque intenta pasar entonces de la patología, de lo instinto, llevarlo como tal a lo espiritual, de lo irracional, eso llevarlo hacia lo espiritual, mientras que en Gilma hay que permanecer en el valle, de hacer alma, en la deprimente lentitud de la psique y de sus procesos y de sus deformidades y de sus fragmentaciones también y de sus desgarramientos. Y bueno, entonces aquí ya encontramos como algunos elementos que podrían como ponerse a caldo en relación y criticar algunas de las ideas que tiene Carl Gustav Jung, algunos de sus conceptos y que siguieron muy aferramente a sus discípulos. Y bueno, ya como para dar como unas pequeñas connotaciones, donde estuvimos ya tratando el materialismo, el naturalismo, perdón, estuvimos tratando también sobre el error también. Y bueno, ahí vamos, en este momento vamos a tratar lo que va a ser entonces la importancia de la alquimia y el arte de la memoria. Pero bueno, ya me extendí mucho. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí me disculpas. No te preocupes, John. Uno se emociona, no entendiendo bien. Pues sí, mira, como tú dices, ¿no? En este sentido, la obra de Hillman es una reconstrucción de la propia obra de Carl Gustav Jung, pero además también ¿cómo lo podemos decir? Una especie de reinvención, ¿sí? De revisión. En inglés habíamos dicho, ¿no? En alguna ocasión que la, la, el título del libro de Hillman es Revisioning, ¿no? En mi mal inglés, que sería algo así como volver a ver, algo así, ¿no? Es un juego de palabras, es un juego de palabras, habla sobre las imágenes, sobre la visión, sobre, ¿cómo se llama? Aquello a través de lo que vemos, y el título es un título ambiguo en ese sentido, ¿no? Se centra precisamente en que el núcleo de la propia psicología tiene que ser el mundo de la imaginación. El mundo de la imaginación no como el mundo de lo que no existe, sino al contrario, como aquel intermundo
que le da sustancia a lo que existe, que le da significado y que le da profundidad a todo lo que nosotros vivimos. La imaginación sería el reino intermedio entre el mundo de lo racional y el mundo de lo físico. ¿Sí? Aquel mundo, ¿sí? Aquel reino del alma en donde ambos se unen y se convierten en uno solo en este proceso ¿cómo se llama? Del imaginar. La psique para Hillman, la mente, podríamos decir nosotros, continuamente está imaginando, continuamente está creando imágenes y fantasías. Es la manera que tiene de poder hacer alma. Hace imágenes de las experiencias, las convierte, les da profundidad a través de esta situación y las vuelve parte de su misma estructura. La, 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 el alma, ya dando el salto a lo que está hablando Hillman, sí, es un proceso continuamente de continua construcción y de construcción del mundo en el que nos encontramos. Y precisamente ahí está fundado el núcleo de una verdadera psicología tal como se plantea en este sentido, ¿no? Obviamente no es igual a la psicología junguiana, pero parte de ciertos presupuestos de la psicología junguiana. O sea, intenta, de hecho, llevar muchos de los conceptos junguianos hacia un nivel completamente distintos a los que los junguianos como tales no se atrevieron a llegar, ¿no? Entonces, Hillman, en este sentido, es atrevido, es osado, porque rebate, no se queda con lo que está ahí ya dicho, sino al contrario, lo sigue pensando, podríamos decir nosotros, ¿no? Él diría, lo sigue imaginando el mito en este punto. Y como tú dices, yo creo que la importancia de este capítulo, John, el capítulo de la patologización, es que nos muestra una dimensión específica de la psique que está completamente vetada en nuestra propia cultura, en nuestra forma, en la actualidad y en nuestra forma de poder relacionarnos con la mente, con lo social, con la cultura, con el medio en el que nos encontramos. La enfermedad tiene una función específica, pero esa función para nosotros, ¿sí? Es algo que continuamente estamos rechazando, que tiene que irse, tiene que estar fuera de nosotros, ¿no? La enfermedad, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza en la medicina para hablar de la enfermedad es un lenguaje bélico, ¿no? Se destruye, se invade, ¿cómo se llama? Se limpia, se sanea, es decir, es un lenguaje que invita a la destrucción, como si la enfermedad fuera un enemigo específico con el que habría que acabar. Bueno, Sí, esto a nosotros, sí, dime, John. no, no, sí, que siguen eso y no, y yéndolo al campo de llevándolo al campo de la psicología, es lo mismo cuando los psicólogos son también belicistas, son también evangelizadores, son también los grandes profetas, los grandes redentores de las patologías y ven como tal un demonio entonces como tal que tienen que combatir, que tienen que alertar, que tienen que dar cuenta entonces de lo que está ocurriendo, pero sin realmente dar a profundidad o repensar o cuestionar o poder reflexionar sobre por qué realmente surge la patología, realmente qué proceso se está dando ahí, mucho más allá entonces del positivismo científico y de las connotaciones que puedan plantarse de manera académica por los psicólogos, que en su momento, tal y como lo dije, por ejemplo, cuando la OMS entonces, ay, en el 2020 entonces la mayor enfermedad del mundo va a ser la depresión, bueno, o las crisis existenciales o los índices de suicidio o de los trastornos límites de personalidad o las crisis de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, más que entrar a comprender, vivir y estar en ese fenómeno que está ocurriendo, lo que pasa es que critican, condenan, juzgan ese proceso de patologizar qué hace la psique, porque como mencionaba Enríquez, que nace una vez, una de las formas como tal que la psique vuelve a reclamar su lugar en Occidente es a través del proceso de patologización. Entonces, más que
como hacen estos psicólogos, de juzgar, de criticar, de maltratar, de dar alertas de la enfermedad, ¿no? De, como algo que a combatir y como algo anormal, realmente Hillman lo que hace es hacerle justicia, justicia a ese fenómeno, justicia a esas imágenes, justicia a esas deformidades, justicia a esas fragmentaciones. Lo que pasa es que sí, tienes razón, precisamente porque no, la psicología, ya habíamos dicho en otra generación, bebe del campo médico. O sea, la fantasía que inunda el propio quehacer del psicólogo es una fantasía a la vez cristiana y a la vez, ¿cómo se llama? Del campo de la medicina. Nosotros, cuando hablamos de enfermedad mental, al hablar de enfermedad mental sin querer y sin darnos cuenta de esa situación, estamos haciendo un símil entre lo que sucede en el plano de la psique y lo que sucede en el plano del cuerpo. Pensamos que es lo mismo y pensamos que el atacarlo de la misma manera o el tratarlo de la misma manera tendría que ser la función adecuada, pero no, como psicólogos, y obviamente no lo hacemos porque no sabemos que no lo hacemos, em, no transparentamos. Esto de transparentar lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Ya en unas cuantas sesiones. Pero no transparentamos cuál es el mito a través del cual nosotros vemos. O sea, nosotros vemos a través de los mitos, vemos a través de las imágenes. ¿Qué imagen, qué Dios, qué mito está infundido en nuestra propia visión que nos hace ver a la enfermedad de cierta forma? Nosotros creemos que el mundo es tal como es, pero realmente el mundo es tal como lo vemos. Y nosotros lo vemos a través de dioses, a través de ideas, a través de imágenes, según Gilman. Por lo tanto, cuando tenemos un abordaje específico sobre la enfermedad, una idea sobre cómo tenemos que nosotros asumir la enfermedad, estamos, si no vemos que vemos a través de, lo que estamos haciendo es literalizar, según Hillman, esta misma idea y convertirla, reificarla, es decir, volverla una sustancia, algo concreto, algo que está ahí afuera de mí, enfrente. Y eso que está fuera de mí acaba convirtiendo a los sujetos en objetos, precisamente, de la propia reificación, ¿no? Por ejemplo, si yo no me doy cuenta de que mi concepto de enfermedad mental, ¿sí?, es una fantasía, y no quiere decir que por eso sea falsa, ya hemos dicho nosotros, la fantasía es la forma prístina de la propia conciencia de poder mm, eh, crear ideas acerca de sí misma, para poder crear eh, la realidad en la que se encuentra. Por lo tanto, si no nos damos cuenta de que cuando yo hablo de enfermedad mental, estoy hablando de un esquema, de un conjunto de imágenes con los cuales yo veo la realidad. De repente la realidad empieza a arrojarme esos enfermos mentales que confirman mi propia fantasía. Algo importante de esta situación es que, obviamente, si yo no veo a través de mis ideas se convierten en ideas fijas, es decir, en ideologías. Y pronto la ideología de la enfermedad mental se vuelve también una pandemia en sí misma, se vuelve un eje a través del cual nosotros empezamos a clasificar a las personas. Y bueno, en algún momento la enfermedad mental, la habíamos dicho, y la antipsiquiatría tiene esta misma connotación, tiene una función política, ¿no? Es decir, sirve a las necesidades de los sistemas en el poder, pero pronto se va convirtiendo ya en una forma dominante de la propia estructura social. Entonces, para este tiempo hay cientos de artículos, como tú dices, John, en donde dicen que tal enfermedad, por ejemplo, la depresión, una enfermedad mental, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad mental, realmente no sabemos de qué hablamos, porque no sabemos cuál es la relación entre estos procesos psíquicos y neurológicos. No sabemos hasta qué punto uno implica el otro,
o uno es el otro, o qué es el uno y qué es el otro. Eso ya sería una cuestión de debate. Pero bueno, mm, hasta cierto punto, o sea, las previsiones es que muy pronto la mayor parte de la población mundial va a tener una enfermedad mental de la cual presumir, ¿no? Entonces, Sí, la enfermedad mental se convierte en lo en el nuevo, ¿qué será? En la nueva mina que el sujeto tiene que cavar para poder obtener riquezas. De alguna forma podríamos decirlo así, ¿no? sí, Y sí. ya, por ejemplo, cuando se resulta que todos tenemos una enfermedad mental, entonces todos tenemos que ir al psicólogo y todos tenemos que tener un proceso terapéutico y todos que tenemos que cuidar de nosotros mismos y utilizar el bagaje de herramientas, Mm. ¿cómo se llama? Psicoterapéuticas a nuestro alrededor, libros, Espirituales. conferencias. Sí, podemos ir Sé el mejor, viva, máximo. No sé si has visto a los psicólogos siendo recreacionistas también. el coaching, por ejemplo, es otra de las marcas de esta situación. Nosotros, los psicólogos, habíamos dicho en alguna ocasión, nos quejamos mucho de esa situación del coaching, ¿no? De esta suerte de charlatanería psicológica, pero perte- estamos en el mismo barco, pertenecemos al mismo proceso y no nos damos cuenta que lo que hacemos nosotros como psicólogos sostiene el mismo proceder de estos charlatanes, porque o sea, los psicólogos no alcanzamos, ¿sí? Nuestros propios descubrimientos, las propias invenciones de la psicología, más que descubrimientos, realmente son invenciones, Sí, no alcanzan el ritmo de la vida cotidiana de la gente que todo el día se ve enfrentada al bombardeo de que algo en ellos está mal y tiene que cambiar. son especulaciones, es como especular, como menciona Giger, me parece que la psicología es una connotación más especulativa que entrar a descubrir. Pues así lo entiendo yo, no sé si estaré equivocado, pero ¿cómo? No, 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 sí, sí, adelante. Sí, ya sí. No, que por ejemplo, me hiciste acordar que por ejemplo para promover la salud mental aquí, donde el pueblo donde yo vivo, entonces en la semana de la salud mental, entonces se hicieron chiquiteca, se llevaron a la gente de caminata, eh, bueno, se promovieron como una rumba de aeróbicos ahí, hombre, entonces, ¿cuál es la diferencia entre supuestamente entre los psicólogos que saben hacer eso y un coaching o alguien que ofrece, oye, pues, más que hacer psicología, a mí me parece que La parecía como, for- como parecían recreacionistas de parque de diversiones, eso. Si realmente fuéramos a estar comprometidos primeramente en lo que es dimensionar, en lo que es salud mental y lo que no es salud mental, hasta incluso eso es complejo, porque eso también tiene connotaciones culturales, sociales, religiosas, etcétera, etcétera. Entonces es muy complejo. Entonces, a mí me da mucha risa porque yo digo, ay, no, pues si es para eso salud mental, no hubiera estudiado psicología, sino recreación o deporte, y hubiera hecho más. Entonces, por ejemplo, acá en mi país, en México, por ejemplo, yo me dedico a, además de la orientación educativa donde trabajo ahorita, a la psicoterapia, es mi formación, de hecho. Em, y mi competencia directa, yo, además de los coachings, son los tanatólogos, ¿no? ¿Qué haces en tanatología, no? Una persona cualquiera, ¿no? El hijo del vecino que terminó la preparatoria, ¿no? La preparatoria es el bachillerato, antes del grado, puede ir a tomar un curso de 2 meses, ¿no? En tanatología, y eso lo habilita para dar terapia, ¿no? Bueno, van cursos de 2 meses a un año, algo así, ¿no? Es decir, pero eh, eso, más que hablar acerca de la diferencia entre la charlatanería y la profesionalidad, lo que nos tendría que poner a preguntar a nosotros es hasta qué punto nuestra profesionalidad también es charlatanería, ¿no? Es decir, qué parte de nuestra propia formación de años y años, ¿no? O sea,
Yo llevo formándome en psicoterapia desde el 2000, ¿no? Entonces, imagínate cuántos años, ya casi 20 años de formación tengo en este punto y cada vez me pregunto más hasta qué momento el proceso psicoterapéutico no es también una situación que ha sido poco pensada, que ha sido muy actuada, que ha sido más que actuada, ha sido un acting out, ¿no? Le llamamos acá hacerse afuera de la basílica. Es un proceso maníaco de acción que no reverbera sobre sí mismo, que no se pregunta Sí, sobre cuáles son las estructuras que los otros tienen como tal, ¿no, John? sí, y cuáles son las estructuras y es neurótica, la psicoterapia en sí misma es ansiosa, depresiva. Creo que como es decir, no se pone ni siquiera a caldo lo que realmente, qué es psicoterapia o qué es realmente la función que tenemos o cuál es la conciencia de lo que hacemos con el otro como tal que nos consulta. Entonces, Exactamente. cuando miramos a todos no, yo tengo 20 años de terapeuta, entonces te curo la depresión, la ansiedad, la crisis, como que promocionándose como voy a utilizar una palabra fuerte, pero bueno, como la prostituta que está en las calles esperando clientes. Más o menos así es el psicoterapeuta que sale también en un desborde y eso. Venga, míreme tal cosa, entonces doy una charla de 20 minutos y listo, este es mi número de teléfono para quien me quiera llamar y hacer esto. Pues, entonces, realmente entonces estamos también como en la misma búsqueda también de atraer, de buscar clientes, hasta incluso de crear síntomas. Síntomas. Me hiciste acordar de un amigo filósofo que dice que los psicólogos son un síntoma para la sociedad. De hecho, Entonces, sí, ¿no? De hecho, sí, por ejemplo, fue amor. Dale, dale. si nosotros somos honestos, el psicólogo surge en un cierto momento, en el momento en que ¿cómo se llama? La cultura occidental sufre un cambio determinante dentro de su propia estructura. Entonces, somos hijos del nihilismo nosotros y somos prueba viviente de que el nihilismo existe como psicoterapeutas. Si este proceso, ¿sí? Digamos, nosotros como psicólogos lo necesitamos y lo reificamos como algo a través de lo cual nosotros somos la cura, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la cura para la patología y por lo tanto la patología tiene que ser algo eliminado, algo que puede irse, pero a la vez es algo que necesitamos, ¿no? Es decir, con una mano lo curamos, pero con otra mano la patología es necesaria para nosotros, sostiene nuestro propio quehacer psicológico. Hay en ese sentido, en la patología, una situación bastante paradójica para la cultura y para nosotros en particular. Y cuando llega el paciente y, y nos pide, cúreme, doctor, ¿no? Porque, bueno, no sé si a ti te pase, pero a los pacientes acá nos llaman doctores. No sé, pues precisamente porque van con el estigma de que lo que tienen es una enfermedad, igual que una enfermedad física, igual que una gripa, o igual que una diabetes, y entonces nosotros les vamos a ayudar a poder curarla, igual como recetándoles cierto tipo, no a lo mejor no medicina, pero sí cierto tipo de conducta, ciertos tipos de acciones para que ellos puedan abandonar este proceso patológico en el que se encuentran inmersos. Pero como tú bien dices, John, cuando Hillman le reivindica la patología, lo que hace es mm, volver nuestra visión hacia la mirada que la propia patología tiene de sí misma. ¿Qué es lo que dice la patología de sí? ¿Para qué está? ¿Cuál es su función? Más que preguntarse el para qué y el por qué, se pregunta quién es la patología, ¿no? ¿Qué es la patología y cuál es el lugar que ocupa dentro de la propia relación que el hombre tiene perdón, con la psique en la que mora? ¿Por qué la patología es importante? ¿Y cómo serían, digamos, nuevas formas de poder relacionarnos con la propia patología sin que tenga que ver con eliminarla, curarla, arreglarla o evadirnos de ella? En esta situación, y ahora sí entramos en esta parte, pues nosotros nos remitimos a los elementos
a ciertas tradiciones específicas que tenían que lidiar con la patología o que lidiaron con la patología de formas que nosotros apenas reconocemos ahora como sujetos occidentales modernos, ¿no? Sin embargo, en el campo de la psicología junguiana, pues los reconocemos nosotros porque por lo menos uno de ellos, o dos o más, son temas importantísimos en Jung. Cuando Jung comenzó este, bueno, después de la separación con Freud y que comenzó esta situación del contacto con los símbolos, de las visiones del inconsciente y todo eso, eh, eh, observó en, en, en algunos de sus pacientes, ¿sí?, que muchos de los motivos que aparecían en sus sueños, en sus visiones, en sus fantasías, tenían una cierta connotación común y y se referían a simbolismos que no eran propios de la cultura, ¿no? Entonces, Jung empezó a investigar, se dio cuenta de que muchos de esos símbolos eran iguales o muy parecidos a los que ocurrían en la antigua alquimia medieval, ¿no? Y a partir de ahí empezó un arduo trabajo en su propia obra por eh, reivindicar el trabajo de la alquimia, ajá, como una psicología primitiva. Para Jung, precisamente, la alquimia era un antecedente de su propia psicología, ¿no? O sea, no sé si un antecedente de la psicología como tal, sino un antecedente de lo que él concebía como psicología. Eso a cualquiera, o sea, eso solamente nos ocurre y nos importa a los junguianos. Pues, obviamente, si le preguntas a un psicoanalista, si le preguntas a un kleiniano, si le preguntas a un lacaniano, si le preguntas a un conductista o a un humanista, Humanista. cuál es, sí, cuál es, incluso a los transpersonales, Hay mismos este, junguianos también. sí, aunque en nosotros sí no habría perdón, porque pues es el eje de la mitad, o sea, no la mitad, pero una tercera parte por lo menos de la obra junguiana está dedicada a la alquimia. Y por lo menos el grueso, la parte más importante de la misma obra es el desarrollo de los símbolos alquímicos y la reflexión analítica que Jung hace de ellos mismos para poder explicar la psicología moderna. Entonces, Sí, eso no pasa, pero no pasa en otros lugares, solamente pasa en lo junguiano, ¿no? sí, Ya si un junguiano, o sea, no tiene una noción básica de lo que es la alquimia, pues habla mucho de su formación, más bien, ¿no? sí, pero fíjate que sí, en ¿Qué me relación a decís? eso que vos estás diciendo, y me fundamento también un poco en Enrique Skenazy, cuando él decía que los junguianos solamente se conformaban entonces con los principales conceptos de Jung: ánima, ánimo, sombra, inconsciente personal, inconsciente colectivo, complejo, arquetipos, etcétera. Pero que realmente cuando tenía que hacer el trabajo de profundización en los trabajos más maduros de Jung, no eran capaces y renegaban de ellos. Y la misma María Luisa Bonfrán decía que muchos de los discípulos de Jung renegaron mucho de estos trabajos alquímicos y de la profundidad que él vio en la alquimia, como digamos, como esa materia prima, es decir, a reflexionar como elemento como tal constitutivo de la psique, todas estas imágenes, y que realmente no fueron capaces. Y generalmente uno nota mucho también esto en los trabajos que uno lee en relación a muchos junguianos, en relación como al trabajo de la alquimia, que realmente son muy pocos en relación a los trabajos que se han en alquimia lejos. Si vos te das cuenta, lo que uno encuentra entonces son trabajos sobre la sombra, sobre el ánima, sobre el arquetipo del héroe, sobre, bueno, sobre el ánimo, sobre los complejos, etcétera, etcétera. Pero realmente los trabajos de alquimia que hayan reflexionado, es decir, sus discípulos que yo conozca, Bonfran, Hillman hizo también un trabajo muy interesante, Stetson Marland también, pero realmente son muy pocos los que yo conozco, pues.
Sí, 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 bueno, ahí va Edinger también, por ejemplo, ¿no? Pero, pero sí, bueno, en este sentido, la alquimia es un tema importantísimo en el mundo junguiano, ¿no? Y hay que entrarle en esa situación. Fíjate, John, yo te voy a confesar que yo mismo no le he entrado a esa situación de la alquimia de manera profunda. Conozco los fundamentos y conozco lo que hace Jung, pero eh, yo creo que me falta profundizar mucho en este tema como para conocerlo de la manera que ahora sí que que como, requiere. como, como requiere esa situación, ¿no? Sí, Hay la lectura de los tratados alquímicos, por ejemplo, es algo que yo nunca he hecho y que tendría que hacer como psicólogo junguiano, ¿no? Es una tarea de nosotros. Pues es que nosotros como psicólogos, y te entiendo en esa situación, John, porque tienes razón, o sea, yo conozco muchas personas que conocen, perdón, que se dicen seguidores de Jung o que se dicen junguianos y cualquier cosa, pero se quedan con la superficialidad, con los temas más básicos, ¿no? Tipos psicológicos, o sea, y no leen tipos psicológicos completos, leen la parte la última parte nada más, la parte de la tipología, que es, sí, pero que no. es una Sí. propuesta, que de hecho es una hipótesis junguiana, o sea, ni el mismo Jung la continúa después, o sea, en su obra posterior, Jung la utiliza una que otra vez como una referencia y todo eso, pero hay muchos que aplican a rajatabla esa situación, ¿no? O sea, introvertido, extrovertido, ¿cómo se llama? Sentimiento, Sensación, relación, pensamiento, intuición, sensación, pensamiento, sentimiento. intuición, todo, sí, ¿no? Eh, o sea, o sea, todo lo encajan dentro de esa parte y se quedan con eso, y eso es Jung. Pero pues, Jung es mucho más complejo, ¿no? O sea, de ahí a psicología y Sí, alquimia, ¿no? A psicología de la representaciones alquímicas. transferencia, es exactamente, a Jung, ¿no? Que no es una obra estrictamente alquímica, sino más bien astrológica, pero pues ahí está, y por supuesto, Misterio pues con la obra Itiones. magna, ¿no? Misterio con Untionis, que es el análisis de un libro alquímico muy importante, que de hecho en español no tenemos la contraparte de ese libro. Me parece que en la obra completa alemana, El misterio en conjunciones viene acompañado de el escrito, perdón, del análisis que también hace von Franz, de la Aurora Consurgens. Entonces, En ese no está, la verdad yo pensaba que no, en ese sí estaba también inscrito lo de no, sobre el estudio de Aurora Consum. Ah, pues pucha, no no, sabía. no viene. Me te digo que me parece que en la versión alemana sí, tampoco en la versión inglesa viene como tal. Pero, o sea, en inglés sí está el Aurora Consurgens de manera independiente, ¿no? Pero no está integrado dentro de la obra completa. No estoy seguro de ese dato, ¿no? Hay los que conozcan mejor la obra de Jung en alemán, ahí nos podrán decir si es cierto o no, pero yo tengo más bien esa idea. Bueno, el punto es ese. El punto es que la alquimia es importante dentro del mundo junguiano. Y obviamente no vamos a profundizar en lo que requeriría, ¿no? Esa situación dentro de un espacio de media hora, ¿no? Pero vamos a hablar de las formas más básicas, ¿no? ¿Qué es la alquimia? Eh, ah, me guío por lo que por esta situación, por la primera pregunta, precisamente, ¿qué es la alquimia? ¿Qué es la alquimia, John? Ay, es que, hermano, eso me lo ¿Cómo? preguntaron una vez y yo... Mira, por ejemplo, yo he visto algunos documentales y, por ejemplo, me he leído el texto de María Luisa Bonfrán, lo que es la introducción a la alquimia. Y basándome también en Hillman, al menos una aproximación. No estoy queriendo decir que eso sea como para aclarar, sino que es como la aproximación que tengo. Según tal como la define Bonfrán y lo que he leído de Jung, la alquimia, digamos, es como un proceso de transmutación de los metales, es decir, para buscar lo que es la piedra filosofal, es decir, el oro vulgaris, pero que a medida de que se hacía la transformación de estos metales, también ocurría una transformación a nivel psicológico, a nivel espiritual. Sí, exacto, Que ¿no? sí, Yo, yo, yo,
en la cultura, en el imaginario colectivo, el, la alquimia es vista como un antecedente de la química, precisamente, ¿no? ¿Qué hacían los alquimistas? Eran hombres muy extraños en alguna época que recuperaban textos, por lo menos los alquimistas medievales, que recuperaban textos del antiguo Mm, Egipto, de la antigua Grecia, de Roma, y que Grecia. buscaban varias cosas, varios elementos. Por ejemplo, la alquimia occidental está basada sobre todo en la búsqueda de lo que tú dices, la piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? Es una sustancia específica que permite convertir los metales en oro, ¿no? Entonces, en el imaginario popular estoy diciendo esto, ¿no? Obviamente, o sea, es como se nos retrata en el paradigma científico en el que nos encontramos. Por ejemplo, en alquimia oriental, que también hay una alquimia oriental, lo Y importante, árabe. sí, exactamente. Lo, lo que pasa es que mucha de la cultura árabe es, pues, bebe de los textos griegos, igual que los pensadores del Renacimiento y todo eso. Pero bueno, en la alquimia oriental lo importante, lo que se buscaba era el elixir vital, ¿no? Elixir Aquella Vitalis. sustancia que da inmortalidad, ¿no? Que no permite La morir. vida eterna. Bueno, tenemos dos cosas, ¿no? Una vida que no cesa y una sustancia que convierte los metales en oro. Eso es la imagen que tenemos en general acerca de lo que es la alquimia. Los viejos alquimistas, por ejemplo, sobre todo en la alquimia en la Europa del medioevo, lo que hacían era encerrarse o tener lugares en sus propias casas, laboratorios alquímicos, en donde ponían sustancias específicas como el azufre, como el plomo, como la sal o la combinación de algunos de ellos y Mercurio. el El mercurio, por mercurio. ejemplo, y los metían dentro de una vasija específica y empezaban a calentarlos, ¿no? Este calentarlos era un calentar que duraba meses, ¿no? Podía durar muchísimo tiempo, no era, o sea, solamente de un día, sino que era tener a la sustancia durante mucho tiempo en esta transformación que el fuego da, Sí, que eso lo, Gilman permitiendo lo... que hubiera, sí, 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 adelante, adelante, Jan. Sí, hay como para interrumpirte nomás esto, a lo que Gilman, vos decís que ya muchos meses era porque él lo llamaba la deprimente lentitud. Sí, 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 porque el adepto, sí, porque el alquimista era un adepto a una ciencia antigua, lo que hacía era volcar su propia vida a esa situación. O sea, esperar un proceso que podía durar meses o años y que posiblemente en muchos casos nunca rendía frutos, pues era de locos, ¿no? Bueno, quién sabe si sea de locos, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno estudia a Jung, a Hillman o a Yeagerich durante décadas, también parece como un proceso de Sí, locos, ¿no? O sea, ¿quién, sí. quién le dedica tanto tiempo a eso? Sí, ¿No? yo Pero le bueno, decía a Levica, pero yo en qué barco de locos me monté, por Dios. así es. Pero es interesante. Y bueno, dejemos esa imagen de aquellos que nos dedicamos y estudiamos una, este, una ciencia o un saber específico, ¿no? Y comparémoslo con lo que hacían los alquimistas. Era algo muy parecido en ese sentido, ¿no? Dejémoslo ahí que germine esta parte. Ahora, ¿qué hacían, qué buscaban los alquimistas en este punto? Según el corpus alquímico, ya, o sea, pasamos de la visión, ¿cómo se llama? De la cultura en general, de la alquimia, a la visión del propio alquimista, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba el alquimista realmente en esta parte? La cosmología alrededor de la alquimia implicaba que que las sustancias, la materia,
en este punto los minerales, ¿sí? Tenían un alma específica. Ajá. Es decir, lo que hacían los alquimistas cuando metían a los metales, a los minerales dentro de estas vasijas herméticas, las sellaban, las calentaban al fuego, era precisamente llevar a cabo ellos mismos una transformación que se daba de manera natural en la tierra. La tierra es la gran vasija alquímica de los minerales. Los va convirtiendo, los va volviendo cada vez más perfectos. La, el alquimista entonces de alguna forma quería o hacía un proceso similar. De manera artificial, pretendía que los metales emergieran hasta su máxima perfección. ¿Cuál era esa máxima perfección? El oro como tal, ¿no? El oro era el metal perfecto, el metal al que todos los metales aspiraban. Eso quiere decir que si yo descomponía y recomponía una y otra vez cualquier mineral, posiblemente este mineral en algún momento se iba a convertir en un oro. Pero no un oro normal, sino era un oro distinto, ¿no? Decían los alquimistas, es el aurum non vulgi, es decir, no el oro vulgar, no el oro que nosotros conocemos, sino el oro, un oro distinto, un oro diferente. Hay un montón de connotaciones ahí. De hecho, más tarde Jägerich tiene su propia visión de la alquimia bastante interesante. Pero bueno, este, en esta cuestión, el alquimista buscaba esta transformación. Si la ciencia, por ejemplo, cuando retoma el punto de vista de la alquimia, ve por esa misma situación una protociencia, o sea, ve el antecedente de la química. Y es cierto, en muchos de los laboratorios alquímicos se llevaron a cabo descubrimientos importantes que son importantes para la química, por ejemplo. Pero también hay una similitud entre la necesidad del sujeto, ¿sí? Del sujeto en ese momento, del sujeto medieval, por buscar la forma de poder transformar el medio en el que se encontraba, ¿no? Hay algo del científico en el alquimista. Así como el científico busca la manera de poder incidir sobre el mundo a través de su investigación y a través del encontrar las leyes que rigen el mundo, el universo en el que nos encontramos, bueno, parece hasta cierto punto que el alquimista también tenía esa misma posición o una posición similar o una posición primitiva de esa posición en su forma de poder afrontar esta parte. Por ejemplo, el alquimista, o sea, lo que hacía era llevar un proceso natural, ¿sí? Que él en una cosmología específica había determinado, lo llevaba hasta un laboratorio particular donde se recreaba de forma artificial. Él recreaba la obra de Dios, de alguna forma, porque este mismo proceso de la tierra, ¿sí? Creando, estructurando a los metales, llevando a los seres hacia su máxima perfección, pues es un proceso que hace Dios, es un proceso propio de Dios. Entonces el alquimista de alguna forma no es que juegue a ser Dios, sino más bien intenta entender la obra de Dios a través del recrear la misma, ¿no? Que de alguna forma es la imagen, es una de las tantas imágenes que están en el proceso de la ciencia. Bueno, ¿cómo se llama? En el proceso alquímico, la materia pasaba por muchos niveles, ¿no? O sea, la materia tenía que ser descompuesta, vuelta a recomponer, vuelta a descomponer y vuelta a recomponer. Le llamaban los alquimistas el famoso solve et coagula, ¿no? Es decir, eh, disuelve la materia y vuelve a coagular otra vez. De esta continua formación, transformación, la materia cambia, la materia se transforma en esta parte, ¿no? Y había otra cosa ahí
en el, en la cosmología alquimista. Bueno, la materia pasaba por diferentes niveles aquí, ¿no? Pasaba, por ejemplo, o sea, en el primer momento me parece que ocurría el anigreo, donde pues los elementos se Sí. consumían, Si ¿no? estaban en bruto Después, todavía, estaban empezando como todavía ahí ese proceso de caldeamiento, de empezar ahí como a esa materia bruta que está ocurriendo ahí, empezar como a procesarla. Entonces ya después de ese proceso, entonces ya lo llevamos entonces al albedo, que en el albedo es donde empieza ese proceso de destilamiento, de blanqueamiento como tal del proceso que se está realizando ahí de la materia. Es decir, ya se empieza a ver como un proceso mucho más claro de aquello que está ocurriendo ahí dentro de ese proceso alquímico, lo que ocurre ahí en ese vaso hermético. Ya después lo lleva entonces al albedo, que ya es como tal la transformación de todo ese proceso que se hizo también ahí, entonces de pasar del anigredo al albedo y del albedo al arrubedo. Pero resulta que en cada proceso va quedando algo de un proceso anterior. Entonces, no es que los procesos se van dejando atrás el uno al otro, no. Cuando se pasa algo en el albedo, ya hay algo integrado del anigredo. Y cuando se pasa al arrubedo ya hay algo integrado del anigredo y del albedo. Entonces, cuando se da todo este proceso es porque realmente es un proceso como tal de transmutación constante, de destilación permanente de un proceso que está ocurriendo y que ellos, como estaban hablando y como vos estás diciendo, es un proceso de total eh, lentitud, de que realmente estaba ocurriendo ello ahí en todo un proceso, pero que ellos también estaban dando cuenta, es decir, que a medida de que ese proceso iba ocurriendo de manera natural, de manera artificial, también había un cambio, algo que ocurría en ellos también. Entonces, realmente esa es como la misma complejidad que tiene la alquimia, porque realmente ellos también mostraban como un proceso a nivel imaginal y de formaciones de unas imágenes donde estaban dragones, bueno, donde habían pues, tendencias andrógenas, etcétera, etcétera. Unas imágenes muy complejas que, yéndome un poco a Hillman, entonces realmente en el proceso de la alquimia ya había como tal un proceso de patologización, es decir, en las mismas deformidades donde ahí, en ese proceso en ese proceso de la alquimia ya había y estas imágenes un proceso de patologización de la psique. O sea, es decir, las mismas deformidades como tal, la psique en sí misma veía apareciendo a través de estas imágenes y que no era un proceso que ocurría a nivel solamente de la materia, sino a nivel interno del alquimista, quien trabajaba con estos minerales. así es, aunque esa es una hipótesis que hace Jung, o sea, es una hipótesis que Jung ve en este proceso. Cuando, cuando Jung retoma estas situaciones, los simbolismos alquímicos, porque los alquimistas precisamente lo que hacían era todo este proceso que llevaban a cabo, todos sus materiales, todos los cambios que ocurrían en la materia, lo simbolizaban por medio de imágenes, ¿no? Entonces estaba el león comiendo al sol verde, o era el león verde comiendo al sol, no recuerdo. Estaba el sol negro, ¿no? Estaba el rey y la reina. Es decir, había un montón de imágenes. Cada alquimista tenía su propio conjunto de imágenes que simbolizaban el proceso que se llevaba a cabo del laboratorio alquímico. Eh, Jung entonces asume, ¿sí? La intuición de que lo que estaban haciendo los alquimistas no era precisamente buscar un, una verdadera riqueza material, ¿no? O que a lo mejor dentro de la búsqueda de la riqueza material había una necesidad más profunda y espiritual. Para Jung, la búsqueda del oro, ¿sí? No era otra cosa sino precisamente el perfeccionamiento del propio alquimista. El alquimista no buscaba realmente el oro en la materia, sino que a través de su propio proceso de someterse a esta situación, ¿sí? Lo que hacía era, por medio de la proyección de su propia personalidad en el material con el que estaba trabajando, lograba entender y llegar a la búsqueda de su propio perfeccionamiento personal, ¿no?
una especie de protoindividuación. Entonces, el alquimista no hacía otra Sí, cosa sino de manera primitiva, ¿sí? Todavía no con conceptos, sino con símbolos que no comprendía del todo, era, emprendía la búsqueda de lo que nosotros ahora, ¿sí? Y lo que los pacientes de Jung, según Jung, buscaban, era la integración del sujeto. sí, pero hay algo que en relación a eso que vos estás diciendo y que ya Gilman realmente retoma en esta parte del capítulo de la alquimia, era que realmente se daba un proceso de patologización y de deformidades como tal que tenía la psique misma, y que en realidad cuando el alquimista iba trabajando con los materiales, iba también en esa misma haciendo, trabajando con las profundidades, es decir, trabajando con el alma también. Entonces, que no realmente había como nos lo mostraba Jung muchas veces también, como un proceso como tal de integración o de refinamiento, sino también como un proceso de deformación como tal que tenía el alma en sí misma también, y que los alquimistas en medio de este proceso también entonces daban cuenta de un proceso de irascibilidad, es que no sé cómo poner esa palabra, bueno, de una constante de frustración también, y de una deprimente lentitud de realmente de estos procesos que ocurrían también, y que de los cuales él también se veía inmersos en los mismos y que no se separaba, y que en la medida de que él iba avanzando también en estos procesos se estaba dando cuenta que había deformaciones por medio de estas imágenes que, como vos decías, él no lograba comprender a profundidad. Entonces, que realmente estas imágenes, como diciendo para Jung, puede ser una suposición del uno, una intuición del pensar que era de pronto una integración, pero para Hillman es todo lo contrario, o al menos en lo que yo he leído o he estudiado de él, que realmente lo que mostraba la alquimia dentro de su trabajo eran las mismas deformaciones y fragmentaciones y desmembraciones que tenía la psique misma. Sí, lo que pasa es que depende de la mirada de cada quien. Es decir, aquí podemos nosotros ver la diferencia entre la propia teoría junguiana y la teoría de Hillman. Es decir, para Hillman, o sea, obviamente la alquimia es parte de lo que él, o sea, es el asiento sobre el cual su propia forma de ver la psicología se va construyendo. Y por eso, para Hillman, el alquimista va construyendo, perdón, va volviéndose cada vez el más, eh, un ente semejante a la propia materia con la que trabaja, y en la búsqueda del perfeccionamiento espiritual. En Hillman, en cambio, la alquimia lo que hace es hacer emerger imágenes, ¿no? Es decir, lo importante para Hillman no es tanto que la materia hierva o no hierva, sino que en lo que hacía el alquimista, lo que emergían eran imágenes que sostenían su propio trabajo. Lo importante son precisamente las fantasías que surgen de ese mismo proceso, y que en su mayor parte, como tú bien dices, John, son fantasías mórbidas, son imágenes deformadas, son construcciones, eh, perdón, horríficas, que a la vez estimulan la propia necesidad del alma de poder, de seguir imaginando. Entonces, el laboratorio y el químico realmente para Hillman no solamente está allá afuera, sino que está en el alma misma. El alma misma proyecta su propia necesidad de encontrarse consigo en este proceso, y utiliza el laboratorio del alquimista como una forma de, por ejemplo, o sea, para Hillman lo que hace el alquimista es tratar de eh, eh, em, hacer emerger, tratar de liberar la imagen de la materia, es decir, convertir a lo que ha sido literalizado como algo real, como algo que está ahí, convertirlo en imagen. Y entonces el azufre ya no solamente es el azufre también es ¿cómo se llama? El fuego, ¿no?
también es la alegría, también es la vida, por ejemplo. Y el plomo ya no solamente es el plomo, también el plomo es la tristeza, también es La irasci- Saturno, la irascibilidad. cosas así. Entonces, lo que hace continuamente el alquimista es ir a través de su propio trabajo, convirtiendo las cosas que ve, el mundo en el que se encuentra, en un mundo cada vez más variado, lleno de imágenes nuevas. Puebla el mundo con imágenes que se van desprendiendo de su propio trabajo. Su trabajo en el laboratorio le permite llenar al mundo de imágenes con las cuales comprender de una forma distinta el universo en el que se encuentra. Al final no es otra cosa sino un trabajo de la propia imaginación por irse construyendo de manera cada vez más compleja. Sí, Esa es la diferencia, por ejemplo, entre sí. Hillman y Gehry. Cada uno ve este proceso pues, Entre desde su Hitman y propia Giger o perspectiva. entre Hitman y Jun. Y Jung, perdón. Eso sí, no, porque Giger es otra cosa muy, muy diferente. Y entonces es precisamente es en eso que vos estás anudando ahí también, donde entonces Hillman también realmente habla de que como tal lo que en este proceso del alquimista hacía era que realmente había un proceso del fantasear constante del alma sobre ella misma. Entonces que hay una producción constante de imágenes que ni siquiera el mismo alquimista logra entender a profundidad o a reflexionar a profundidad, y que realmente están dando cuenta de un cuadro imaginal donde la psique se ve fragmentada ella misma, se ve patologizada ella misma, morbidizada ella misma. No sé si esa palabra es esto, sino aquí me la invento. Entonces, no está dando cuenta, es decir, como lo planteas, o sea, hablando pues ya en el lado de Jung, que nos habla entonces de una integración, de un proceso de estilamiento como tal de integración, sino que en Hillman como tal él contiene la imagen tal y como se presenta, no la intenta llevar a un plano de simbolización tan como lo hace el jungianismo, sino que en Hillman como tal se cuida el proceso de la imagen, es decir, cómo ella se va desarrollando ella misma, cómo ella se va entendiendo a sí misma, cómo está dando cuenta de un proceso del alma, más que querer transformarla, cambiarla o mejorarla o dar cuenta supuestamente de un proceso tal como lo hace la psicología junguiana, sino que realmente él en la alquimia lo que logra descubrir Hillman es que realmente en la alquimia hay un proceso muy patologizador, es decir, que la psique en estos trabajos alquimistas que realizaron, por ejemplo, como Sósimo de Panópolis, Paracelso y otros más, ¿no? Que son como los que pronto más les he dado, los he mirado. Michel Meiner también escribió un libro que se llama La fuga de Atalanta, me parece. Entonces, que realmente en dichas imágenes o en dichos procesos se está dando cuenta como tal de un proceso de patologización necesario para la psique, y que por ende en estos alquimistas daban cuenta de ese proceso, de ese fantasear de la psique a través de estas imágenes desformadas y fragmentadas, o sea que no pretendían ni una integración ni nada, sino precisamente dar cuenta de algo que estaba ocurriendo en ellos, que se descargaba en ellos, y que lo único que podrían hacer ellos era observar en una deprimente lentitud, en una amargura y en una irascibilidad. Exactamente, ¿no? Pues Ya sí me morar con la acordé la imagen, palabra, morar. irascibilidad. Muy bien, muy bien. Puta. Pero es que, mira, si lo Muy fuéramos a bien. llevar, Y pues yo creo que no, que para hacer una connotación ahí realmente en el proceso de patologización, Alejo, es precisamente eso, llevarlo en un estado de amargura, de irascibilidad y de deprimente lentitud ante un proceso que se nos descarga y el cual toca contemplar y mirar realmente el cómo se va destilando el mismo, más supuestamente entonces de lo que quieren hacer los psicólogos, de mejorarlo, de cambiarlo, de curarlo, de hacer entonces, de transformarlo para que sea mejor. Es como decía Enrique Esquenazi, ay, no, no, yo no quiero estar en la Nigredo, entonces paso del Albedo, ay, no, no, ya no quiero estar en el Albedo, entonces paso a la Rubedo. Realmente sin entender que eso es un proceso que sea fuera del hombre mismo, es un proceso que el cual la psique sigue, se sigue a sí misma, y lo único que podemos hacer nosotros es contemplar ese proceso, más no podemos hacer nada más, es intentarle llevar conciencia a ese proceso y mirar el cómo discurre, cómo se lleva, es decir, salvar el fenómeno, que es como dice Gilman, ante eso el fenómeno no hay que cambiarlo, ni curarlo, ni mejorarlo, es dejarlo ser. Y eso es algo que cuesta mucho, al ego le cuesta mucho eso. sí,
sí, sí, sí. O sea, parece que dejarse de algo es lo más sencillo, pero realmente es lo más complejo, ¿no? Pero bueno, en general eso es la alquimia, ¿no? Entonces, eh, obviamente es una visión muy, muy, muy pobre la que hemos dado, muy, muy superficial. Sería Sí, cuestión de profundizarla de manera este, más amplia en algún momento, ¿no? Quién sabe si nosotros lo hagamos, si no lo pueden, si no lo hacemos nosotros, hagan ustedes, ¿no? También, sí. también lo necesitan. En la obra de Jung, ya hemos dicho, está el libro Psicología y Alquimia, está eh, la práctica de la psicoterapia, hablando ya de las obras completas, ¿no? La práctica de la psicoterapia contiene eh, ¿cómo se llama? Psicología de la transferencia, que es precisamente una visión del proceso de la transferencia a través de imágenes alquímicas. Está el otro libro que decías, ¿cómo se llama? Representaciones alquímicas, ¿no, John? Sí, representaciones alquímicas. Alquímicas y, por supuesto, ¿no? El Misterio en Condiciones, que es del que ya hemos hablado. Entonces, por ejemplo, estos 4 libros de la obra completa de Jung son, yo creo que los libros más complejos, los libros más difíciles de leer. Y pero precisamente implican el ámbito de la alquimia. Este libro, el libro de Von Franz, me parece que es una buena introducción también, ¿no? El libro sobre la alquimia. Y me parece que tiene un libro un libro de conferencias sobre la alquimia también, aparte de este otro libro. Pero bueno, Sí, no lo ahí están ellos. Y em, en Edinger, sus creo que Edinger tiene también. Edinger debe de tener, porque pues, él comentó toda la obra última de Jung, entonces por ahí debe de tener alguno o varios libros sobre el tema de la alquimia. ¿Quién más? ¿Quién más? Hillman, ya en el ámbito de Hillman tiene en sus artículos reunidos, en sus obras completas, tiene también un tomo dedicado a la psicología alquímica, también muy importante. Bueno, ahí está, ¿no? Por sí, y obviamente cada uno de los, o sea, eh, la otra parte importante de esto sería indagar en los textos alquímicos como tales. Sí, va, por Pero ejemplo, bueno, pues los textos de Paracelso son muy recomendados. La fuga de Atalanta de Michel Maynard también es muy recomendado y es muy buen, bueno. Editorial Atalanta le sacó una edición bellísima. Ay, Dios, madre, cuando me lo compro. sí, 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 muy, muy buena, muy Eh, bonita. Pues como todo lo que hace Atalanta, realmente. Sí, sí, esos berracos lo van a quebrar a uno. Sí. Sí, Y pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, no nos crean, ustedes investiguen lo mejor, pero más o menos eso es el proceso de la alquimia. El otro, sí, el otro, el otro es un poco más desconocido, John, el arte de la memoria. El arte de la memoria no, por Jung no es retomado por los arquetipales. Hay que recordar algo. ¿Por qué es retomado por los arquetipales? Nosotros habíamos dicho, o no me acuerdo si yo lo había dicho en la presentación, que parte de este movimiento ocurre cuando Hillman sale del Instituto Carl Gustav Jung de Zurich y tiene reuniones con López Pedaza, a veces con Guggenheim Cray, con Patricia Berry y otros tantos importantes psicólogos arquetipales, tienen reuniones para discutir algunos textos. Por ejemplo, habíamos hablado en la primera sesión del Picatrix, un texto de magia simbólica, de magia talismánica, muy importante para la Edad Media, pero ellos se reunían alrededor de un instituto, en la biblioteca del Instituto Warburg, ¿no? Esto del Instituto Warburg es interesantísimo, ¿no? Y no lo voy a contar aquí porque es muy largo. Pero bueno, uno de los temas importantísimos dentro del Instituto Warburg es precisamente el estudio de los pensadores
de la Edad Media, el Renacimiento, desde el punto de vista historiográfico. Muy interesante. ¿Qué es el arte de la memoria? ¿Y por qué sale al cuento de esta situación? Nosotros lo conocemos de una manera distinta ya. Lo conocemos como la mnemotecnia, ¿no? Esto nos lo enseñan desde la primaria, ¿no? En la secundaria. La mnemotecnia es esa técnica específica que utilizamos para poder memorizar cosas. Yo recuerdo que cuando era niño había un programa, había un comercial que publicitaba un curso de mnemotecnia y el hombre le ponían una lista de 100 palabras y las memorizaba todas y las decía tal como iban, de manera muy sorprendente. Era muy interesante esa situación. Yo creo que ahora la mnemotecnia es menos usada, pues la información la tenemos ahora, o sea, más que antes la tenemos de forma casi inmediata, ¿no? Sí, incluso yo ya no uso la memoria como antes. Ahora si se me olvida algo, ya ni hago el esfuerzo de acordarme, ya acudo a Google Sí, eso, y hasta ahí Google. está. Hasta el lunes dice, Google, ayúdame a conseguir novia y ya. Bueno, ojalá fuera tan sencilla esa situación. Pero bueno, precisamente el arte de la memoria, nosotros ahora tenemos la mnemotecnia como uno de los recuerdos de esa situación, pero era mucho más profunda. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez me enseñaron en la escuela, no recuerdo, creo que, si no recuerdo, en la escuela secundaria, una historia, ¿no? La historia de Simónides de Deseo. Eh, Simónides un día es invitado a una fiesta, la fiesta de un gran político este, eh, de la antigua Grecia. O sea, Simónides es un griego. Entonces, llega a la fiesta y se le pide que cante un himno, ¿sí? Hacia su anfitrión. No recuerdo cómo se llama el anfitrión. Este, no recuerdo. Eh, eh, y le canta el himno, pero a la mitad del himno le, le, le hace también un ruego a los dioses gemelos, ¿no? Que ya no recuerdo cómo se llaman los dioses gemelos. ¿Cómo hace Pregun- falta la pregun- mnemotecnia? Preguntarle a Google a ver. Pregúntale. Sí, se me fue el nombre de los dioses gemelos. No, ni yo me acuerdo. Ay, pero verdad, preguntémosle. Pregúntale a Google, por favor, a la nueva memoria universal que tenemos. Castor y Son, a ver, no, sí, sí, oigan, espere, a ver, en el Opus se los encuentra la dioscuros, historia de dioses búscalos gemelos. como Ah, sí, se llama, pues yo no sé si los. son estos, se llama Upa, No, búscalos como los Unapu, ah, no, y se, y búscalos Salvaki, como los bueno, dioscuros, Dioscuros. dioscuros. Así en una sola palabra, dioscuros. Castor y Pollux, ya me acordé. ¿Ya se acordó? Sí, Entonces, sí son esos. sí, A ver, a ver, verifícalo. sí, Castor y Polus. Exactamente. Mira, Sí, sí, vio que ya mismo lo todavía de una y hueputa. el alemán no hace su trabajo completamente. Muy Ah, bien. desgraciado. Castor y termina el himno con agradeciéndole a Castor y Pollux, ¿no? Entonces el anfitrión de esta fiesta le dice, bueno, ahora que has acabado tu himno, te voy a pagar yo la mitad de lo que te había dicho y la otra mitad que te lo paguen Castor y Pollux, ¿no? Porque le dedicó la otra mitad del himno a él. Entonces, bueno, se va muy ofendido Simónides y cuando sale, perdón, y cuando está en la fiesta, le dicen, llega alguien y le dice, hay dos jóvenes buscándolo allá afuera. Simónides sale, no encuentra a nadie, pero en ese momento el techo
del lugar en donde está la gran fiesta, se derrumba y mata a todos. Los mata y los deja, eh, ¿cómo lo podemos? Los deja deformes, los deja irreconocibles. Nadie sabe quién es quién. Pero entonces lo que hace Simónides es acudir a su propia memoria y forma la imagen de la fiesta dentro de su memoria. Y va entonces viendo quién está sentado en cada lugar. Y a través de ese propio ejercicio logran saber a quién pertenece el cadáver de los que están dentro de, perdón, de los que están aplastados, ¿no? Bueno, esta es la historia que se cuenta. Se considera a Simónides de Deseo el padre de esta situación. Más tarde, la mnemotecnia pasa como una técnica que se va volviendo cada vez más compleja y que consiste precisamente en la construcción de imágenes en la imaginación, ¿sí? Que contienen esas imágenes información específica o que se asocian con otras imágenes y esas imágenes a la vez se asocian con otras y cuando acudimos a una imagen, esa imagen desata todas las asociaciones y nos permiten conocer. Para nosotros eso ya no nos parece tan útil, o sea, una curiosidad, ¿no? Pero ya nadie se vuelca a esa situación de manera masiva. Pero imagínate en una época en donde los recursos eran limitados, o sea, donde no había tantos libros, ¿no? Incluso, o sea, donde la imprenta no ha sido inventada. O sea, ¿qué pasa? Lo- Los, 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 los sabios, los estudiosos, pues obviamente tienen que tener a la mano todo el conocimiento que puedan necesitar, ¿no? Entonces, precisamente este arte de la memoria sirve como una forma de poder acumular una masa de información, una masa de conocimientos en imágenes internas ahí dentro de la propia psique. Pero más tarde, sí, más o menos después de la Edad Media, o, casi en la Alta Edad Media, el arte de la memoria empieza a hacerse cada vez más complejo, sí, porque ya no solamente es una forma de rememorar, sí, se va convirtiendo en una suerte de, 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 eh, práctica mágica, ¿sí? La magia en ese entonces, ¿sí? No era, o sea, como nosotros la conocemos, o sea, no era labor de hechiceros y brujos y toda esa situación. La magia era una magia distinta, era una magia que cómo lo podríamos nosotros llamar? Era la manera que tenían los sabios, los eruditos, de poder entender el mundo en el que nos encontrábamos. Era el despliegue de una cosmología específica bastante compleja y de una filosofía muy profunda. Ahí tenemos, por ejemplo, a Lulio, tenemos y sobre todo, por ejemplo, la imagen, el mago más reconocido, uno de los magos más reconocidos es, por ejemplo, Giordano Bruno, ¿no? Giordano Bruno no era un científico y no era un remanente de los científicos, era un mago en particular y tenía una filosofía bastante interesante. Por ejemplo, uno de los principios básicos era que en el mundo, sí, en las cosas existentes, Dios está imbuido o sea, es decir, Dios imbuye el mundo de su propia esencia, de su propia presencia, pero nosotros no podemos conocer a Dios. Lo que podemos conocer es las manifestaciones de Dios. Sí, Entonces, el sabio lo que tiene que hacer es construir un recinto en su propia imaginación para poder salvaguardar todos los conocimientos necesarios que nos acercan cada vez más precisamente al conocimiento de Dios. Obviamente nunca sí, llegaremos ahí, nunca podremos conocerlo, pero las imágenes precisamente nos emparentan y nos hacen de alguna manera entrar en contacto con el momento de la creación en donde las criaturas emergen y nosotros podemos conocerlas a través de esa situación. La construcción del teatro de la memoria, por ejemplo, en algún punto,
o la construcción de imágenes. Giordano Bruno tiene un libro muy interesante, La sombra de las ideas, en donde habla de esta técnica, por ejemplo. La construcción de imágenes es una forma, igual que en la alquimia, ¿sí? De poder intentar acercarse a la creación, acercarse al conocimiento de la creación y del universo. O sea, no solamente es una forma de memorizar, es una forma de entrar en contacto con la obra de Dios y, a su vez, con Dios. No, hay que recordar que hay en esta época un remanente bastante eh, basado precisamente en la religiosidad que emparenta, por ejemplo, el proceso de conocimiento con la necesidad de encontrarse con Dios. Cuando Galileo Galilei, por ejemplo, habla acerca de la investigación, sí, él dice, Dios escribió dos libros, uno es la Biblia y el otro es el mundo. Entonces, tenemos que estudiar la Biblia, pero también tenemos que estudiar el mundo, ¿no? O sea, los primeros científicos no son científicos ateos, son científicos digamos, asentados en una religión específica. Bueno, el arte de la memoria precisamente es uno de estos antecedentes que surgen. Y el arte de la memoria se basa en la construcción de estas imágenes, continentes de información, continentes de saberes, ¿sí? Que el sujeto va formando en un castillo interno, ¿sí? Forma un castillo interno y dentro de este castillo va creando imágenes específicas. Pero esas imágenes no son cualquier imagen, son, adivinarán ustedes, imágenes horribles, imágenes deformes, imágenes terribles. Un ejemplo de esta situación lo podemos ver, por ejemplo, en la Divina Comedia. Ujú. O sea, la Divina Comedia es la construcción de un castillo, de un castillo ¿cómo se llama? Este, ahí se me fue la palabra. Perdón, de un castillo de imágenes, ¿no? Es un arte, la Divina Comedia es un arte de la memoria, e no confesado, es decir, Dante sigue precisamente esta situación, Dante sigue la tradición de los grandes magos y va construyendo su novela como un repositorio del universo entero, ¿sí? La novela de Dante tiene dentro de sí misma al universo. Sí, La aspiración de los grandes magos medievales y renacentistas. sí, me hiciste acordar, por ejemplo, ahorita cuando decimos que no podemos conocer a Dios, porque Campbell decía que realmente no conocemos a Dios, conocemos las máscaras de Dios. Entonces, realmente esa construcción es de las máscaras, realmente lo que Dios se atrae es precisamente entonces de ese banco de imágenes como tal que vamos almacenando y que vamos conociendo y que vamos reconstruyendo permanentemente. A lo que Hillman el arte de la memoria también lo llama la geografía imaginal. ¿Por qué él se refiere en este concepto, es decir, a la geografía imaginal? Porque es toda, porque es toda una trazabilidad de de un proceso imaginal histórico constitutivo de la psique del hombre y que ha hablado permanentemente de todos esos procesos internos que lo han constituido, que lo han llevado y que lo han llevado nuevamente a lo que podríamos hablar que es ahora. Entonces, por eso, ¿por qué para la psicología imaginal es tan importante el banco de imágenes griego? Es decir, a esa geografía interna, es decir, que nosotros como occidentales y herederos de todo eso, vamos, llevamos con nosotros toda esa geografía interna, toda esa geografía que nos ha constituido, que al momento de empezar a rememorar, ha hablado de todo un proceso del hacer alma, todo un proceso de cómo el alma se ha hecho en sí misma y como vos estás diciendo, sea a través de un montón de imágenes deformes, ambiguas, vacuas, pero ojo que el arte de la memoria, que el arte de la memoria o la geografía imaginal, Hillman también hace una crítica muy fuerte, por ejemplo, a quienes por ejemplo, a través de las drogas psicodélicas, de estados alterados de conciencia, intentan acceder supuestamente a ese banco de imágenes. Algo que, por ejemplo, Gilman dice que eso realmente no es un trabajo, es decir,
de hacer alma o de estar precisamente imbuidos en el alma, sino que es un trabajo egoico, es un trabajo heroico del ego. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso como tal, del arte como tal de hacer memoria, no tiene que ver hasta incluso en nada de lo que es en nosotros como individuos personales, sino de todo un proceso de que el cual la psique se ha deformado a ella misma, se ha fragmentado a sí misma y ha dado cuenta de toda una cuestión trágica, fuerte, cruel, avanzada, científica, etcétera, etcétera, que la ha constituido a través de dioses, de mitos, de infinidad de relatos, de ese fantasear que ella tiene sobre sí misma, de la misma alquimia también. Entonces, que realmente eso da cuenta de lo que, cómo se ha constituido la psique a ella a sí misma, es decir, de constante esa geografía imaginal de cómo la psique se ha imaginado a ella misma, se ha reflexionado a sí misma y ha constituido a través de un montón de imágenes deformes que ha dado cuenta de todo ese proceso y que nosotros como y que es decir, que nosotros como individuos a través de ese proceso nos podemos dar cuenta, digamos, de lo que ha ocurrido, pero que en realidad habla a veces de nosotros, a veces no habla de nosotros. Entonces, eso es como muy importante y que realmente en ese trabajo como tal de esa geografía imaginal es precisamente dar cuenta de todo ese recorrido y que cuando nosotros tenemos también esa capacidad, pero de hacer ese trabajo de ese trabajo, de esa geografía imaginal, no es para la constitución de hechos personales, sino de cómo el alma se ha construido a ella misma a través de todo este proceso de deformación, de estas imágenes mórbidas, de ese fantasear, de ese fantasear real, no de, por ejemplo, que a través de los estados alterados de conciencia se va ese proceso porque realmente se va ese proceso entonces para conocerme a mí mismo, para conocer al chamán, al médico que por allá, que sigue, pero que no es nada más que una constitución propia de un viaje egoico que no tiene nada que ver con ese arte de rememorar, con esa geografía imaginal de la psique. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, mm, mira, la gran diferencia entre las disciplinas espirituales en el occidente moderno y la alquimia y el arte de la memoria en este punto, tal como lo hemos explicado, John, es que aquel que va en la búsqueda de su propio perfeccionamiento, ¿sí? De su propio crecimiento espiritual, eh, ya tiene una meta prefijada. Es decir, cuando vas con el chamán y quieres el autoconocimiento y encontrar la paz y poder perfeccionar tu espíritu y lograr la trascendencia, despertar y todo eso, ya, o sea, no lo dices, no lo piensas y tú crees que no, pero hay una dirección precisamente basada en una necesidad del ego. Yo quiero, yo busco, yo necesito, yo voy a lograr. Es decir, es la perspectiva del ego la que habla a través de la necesidad espiritual del sujeto occidental moderno. ¿Qué pasaba? Lo cual no pasaba con los alquimistas y lo cual no pasaba con los magos. Lo que hacían los alquimistas y lo que hacían los magos era volcar su propia vida, sacrificar su propia vida a una obra, ¿sí? A la construcción de una obra. Y esa obra acababa construyéndolos a ellos, acababa cambiándolos, acababa poseyéndolos. Eso, ¿cómo se llama? Un pseudo chamán de nuestra época, ¿no? Alguien que se va a consumir alguna, algún, alguna sustancia o alguien que se Ayahuasca, meta a una religión, sí. alguien que se meta al budismo como una forma de trascender o cualquier cosa, no lo vive, no lo vive así. No lo puede vivir, de hecho. Y no lo puede vivir precisamente porque no está ahí. Es decir, eh, 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 es algo que de repente no entendemos. Cuando estamos plantados en la perspectiva del ego, ¿sí? Estos mismos procesos son imposibles. Surgen y se convierten en las propias herramientas de la perspectiva del ego para constituirse a sí mismo como algo cada vez más potente. Hablamos de humildad, hablamos de trascendencia, hablamos de elevación, pero es pura inflación, porque se convierten en elementos. Podemos hablar de Dios, pero si hablamos de Dios desde el ego, lo que estamos haciendo es inflar.
y deificar al ego, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho repetir de Khalil Gibran que dice, no digas Dios está en mi corazón, ¿no? Dios está en mi corazón sería precisamente la visión del ego. O sea, Dios está en mí, yo soy mi Dios interno, voy a entrar en contacto con con mi inconsciente colectivo, mi individuación, todo eso, ¿no? Con Dice mi Gibran en cambio, imaginación activa. dice allí exactamente, con mis imágenes, ¿no? Voy a confrontarme con mi inconsciente, ¿no? Eso es algo bien curioso. Dice Gibran, en cambio, lo que tienes que decir es, estoy yo en el corazón de Dios, ¿no? Es una diferencia abismal, porque entonces cuando yo estoy en el corazón de Dios, implica que yo estoy inmerso en el proceso y yo soy parte subyacente de él. No, no el sujeto principal, sino solamente una arista de ese proceso al que pertenezco. Y por lo tanto, cuando como practicante de una religión, busco algo personal, busco algo para mí, ¿no? Aunque sea la paz espiritual, lo estoy haciendo desde esta visión devoradora de lo divino, ¿no? De lo luminoso, de lo simbólico. Lo simbólico es devorado por la visión del ego, porque precisamente, ya habíamos dicho nosotros, el ego, según Hillman, es la imagen que cree que no es una imagen, el complejo que cree que no es un complejo. Y es su función, tiene que serla, no hay de otra en esa parte, y es necesaria para la vida. Sin embargo, para la psicología no puede, o sea, tenemos que darle un descanso, tenemos que dejar que el ego duerma un rato en esa situación cuando hacemos psicología. Luego puede emerger otra vez, luego puede otra vez surgir, pero mientras estamos haciendo psicología, no emerge, ¿sí? Emerge el otro proceso de lo que emergía con los alquimistas, lo que emergía con los magos, que era el proceso, en este caso, hablando de Hillman, de la construcción continua de imágenes, del hacer alma, del que nos habla de Hillman también. Y bueno, ya para terminar, yo creo que esta parte la podemos obviar un poco, eh, eh, pero me gustaría recomendar, ¿no? Si ustedes quieren saber más acerca del arte de la memoria, está toda la obra de Giordano Bruno, ¿sí? La obra de Giordano Bruno, sobre todo La sombra de las ideas y algunos este, libros más ahí, hablan precisamente de su propia concepción y tiene una cosmogonía y una filosofía muy profundas. Y el libro principal y en el que se basa James Hillman para hablar del arte de la memoria es precisamente el arte de la memoria de la doctora Frances Yates, ¿no? Frances Yates es una de las figuras intelectuales más reconocidas precisamente del Instituto Warburg. Entonces, bueno, ahí está para que si ustedes quieren profundizar más en esta situación. Yo creo que terminamos de ahí, ¿no? Sí, espérate que es que le estaba preguntando a Google por ese libro. Por el arte de la memoria de la que mencionaste que no lo conocía. Sí, y ya ahí mismo me lo mostró de una. Bueno, no, realmente, como ya para cerrar esta parte, la importancia es decir de la alquimia y del arte de hacer memoria como unos antecedentes imaginales de la que realmente el arte como tal de la memoria, de esa geografía imaginal, está concebida no como imágenes agradables, no como imágenes complacientes, sino realmente todo lo contrario, con un proceso de formación de las imágenes constantemente que se da, fragmentario, de desmembramiento, etcétera, etcétera, y que no buscan ninguna integración y que no busca que nosotros seamos mejores o que nos integremos, etcétera, etcétera. No, realmente se da cuenta, es de un proceso que el alma ha hecho sobre ella misma, más allá de nosotros, como está diciendo Alejo, al momento de hacer psicología hay que quedar dormidito, quietico, porque realmente
para Hillman. Hay que deshumanizar a la psicología, que es algo que vamos a hablar, y que en este proceso de patologización realmente la patología pone al ego de rodillas y le dice, usted no manda y usted no hace. Y bueno, y eso es muy importante también porque realmente cuando vienen entonces estas imágenes mórbidas, todo en un proceso, entonces el ego coge y las cambia por imágenes bonitas, buenas. Ay, no, si está sufriendo mucho, no, vaya por allá, váyase a caminar, vaya a alguna cosa, la otra, vaya a danzaterapia, cuanta otra cosa, pero que realmente no tienen que ver nada con un propio ejercicio de la imaginación, con un propio ejercicio del alma, con el hacer alma, con el estar con esos procesos, como decían los alquimistas, de deprimente lentitud, de irascibilidad y de amargura muchas veces como tal que se dan, y en el arte como tal, de la memoria, en ese proceso imaginal es precisamente recabar y dar cuenta de todo ese proceso que ha constituido, de todo ese banco de imágenes politeístas, míticas, alquímicas, etcétera, etcétera, que han dado cuenta de un proceso imaginal que ha hecho el alma sobre ella misma. Muy bien. Pues un gusto compartir esto. Recuerden, la visión que demos es una visión bastante superficial. eh, Toca a cada uno profundizar más en este proceso. Pero mira, qué interesante y Sí, hasta dónde nos va Hillman en este proceso. sí, y acuérdense, no crean nada de lo que digamos acá. Eso es muy importante también como dijo Alejo, y son pinceladitas que damos y que vamos reflexionando. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Recuerde que el Instituto Eleusis durante toda la semana tiene diferentes actividades. Roberto Beco, nuestro director, los días miércoles tiene el grupo de estudio de la obra completa de Jung. Yo los días jueves estoy dando el curso Jung aplicado a la vida cotidiana. Los días sábados tenemos entrevistas a grandes eruditos de la psicología junguiana, arquetipal. También entrevistamos a Levica sobre la obra de Wolfgang Gigerich, como la psicología de la disciplina de la interioridad, y bueno, y a otros grandes eruditos o conocedores de otras disciplinas que beben y han tenido muy en cuenta el pensamiento de Carl Gustav Jung. Entonces, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Nos vemos.